Nuevamente, queridos estudiantes, teniendo la segunda parte de este tema, que es el segundo para el primer parcial, conceptos de crecimiento y desarrollo. Soy el doctor Juan Carlos Condori Flores, docente de la Cátedra de Ortodoncia. Pero estamos un poquito con la garganta, pero vamos a continuar con este tema, hablando de este término de normalidad. Sabemos que muchos no. Tal vez algunas otras materias no aceptan utilizar este término. Les comento que en ortodoncia es algo natural porque es solamente una calificación de lo que se puede encontrar, ¿no? Como una norma o una regla social que pueda regular lo ordinario de lo que tal vez puede ser algo patológico o algo distorsionado. También se puede utilizar este término en el aspecto de estadística, ¿sí? Donde vamos a ver que es un promedio aceptado y vamos a ver que también es algo anormal o raro, socialmente no aceptado. Por eso esto en estadística, normalidad es proporcional, ¿ya? Entonces hay dos aspectos que son importantes. Es catalogar tal vez un estándar, ¿sí? Y eso se denomina un promedio aceptado, ¿ya? Norma, vamos a utilizarlo mucho. En ortodoncia manejamos mucho la bioestadística y eso va a ayudarnos, ¿no? A poder distinguir entre algo que está bien y algo que tal vez no puedo decir que está mal, sino que ya muestra una desviación. Acá está un esquema de cómo se puede considerar eh, una norma en estadística, ¿no? Es el crecimiento normal de un niño debe estar determinado por un rango de variación de potencial de crecimiento en un ambiente social. Entonces, existe una norma que puede estar en relación con una media, ya que es el promedio. Eso se puede expresar numéricamente. Otro término que podemos tal vez definir es patrón. Este patrón se define como la proporcionalidad dimensional. Estamos hablando de forma y tamaño. Vamos a ver que existen conjuntos de relaciones proporcionales que mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, si vemos un patrón regular, proporcional, vamos a encontrar o no vamos a encontrar alteraciones. Mientras si vemos un rompimiento de este patrón, ¿no? De esta proporcionalidad, podríamos encontrar algunas desviaciones. Estas desviaciones las voy a catalogar como signos patognomónicos o patológicos. ¿Está bien? Entonces también patrón es el conjunto de relaciones proporcionales que se mantiene a lo largo del tiempo, que se mantiene. Y si se distorsiona, se desvía, estaríamos ya no observando proporcionalidad. Entonces, tomen en cuenta este aspecto. Cuando nosotros vemos, ¿no? El diagnóstico en ortodoncia, tenemos que contemplar, tenemos que buscar si existe proporción en el crecimiento, ya que nuestro diagnóstico es tridimensional. ¿Ya? Tenemos que ver la correlación, ¿no? De un crecimiento vertical y transversal. También relacionarlo con un crecimiento sagital. Por eso es que se llega o se busca el diagnóstico del patrón esquelético y el biotipo facial, que son la descripción tridimensional del crecimiento de los pacientes. Entonces acá vamos a ver que puede existir una desproporción, ¿sí? Y vamos a identificar un determinado patrón esquelético y un determinado biotipo facial, que ambos se correlacionan.
Acá un poquito para que entiendan, ¿no? Su definición del patrón esquelético es la correlación sagital de los dos maxilares. Esto va a influir en el perfil del paciente, perfiles convexos, cóncavos, ¿no? Rectos. Y esto es importante contemplarlo en sentido anterior. Mientras que el biotipo facial es la correlación transversal y vertical de los rostros. Ahí vamos a ver un patrón. En alguna bibliografía, tal vez no en nuestro medio, se habla de patrón esquelético y de patrón facial. ¿Sí? Entonces, este término, por favor, guárdenlo, que es importante. Vamos a tomar en cuenta algunos conceptos de crecimiento del esqueleto craneofacial, donde vamos a ver que el hueso es un tejido que va a ser responsable del crecimiento óseo, ¿ya? El hueso o las células que van a ir compuestas, ¿no? En este tejido, van a permitir, ¿no? Que tenga una determinada dureza y también ver que son muy plásticos, maleables. ¿Qué quiere decir? Que se pueden modificar. Entender esto es importante en ortodoncia, porque así sabremos los alcances o los cambios que podríamos provocar durante una terapia. Por ser un tejido vivo que está compuesto por vasos, nervios, linfáticos, pueden estar revestidos internamente y externamente. Externamente por el periósteo, internamente por el endosterio, ¿sí? Y van a ver que existe una actividad continua y equilibrada durante toda la vida del individuo. No estábamos viendo, ¿no? Algunos patrones neuronales, genitales, esqueléticos, veíamos que era diferenciado el crecimiento. Pero cuando hablamos de hueso, podríamos decir que la remodelación ósea, propiamente dicha, tiene una actividad continua y equilibrada durante toda la vida. No quiere decir que solamente está activo eh, solamente durante la niñez o la adolescencia o la pubertad. Sabemos que existe un pico puberal, ¿no es cierto? Existe una edad donde existe una proliferación más activa, es verdad, donde se manifiesta de manera más repentina. Existe ese, pero no quiere decir que después de eso ya existe una inactivación, ¿no? De la actividad osteoblástica o osteoclástica. Siempre va a existir, entonces eso es lo que quiere decir. El hueso también tiene un origen conjuntivo, sabemos, ¿no? Que va a pasar a un modelo membranoso, a un modelo cartilaginoso, o un modelo cartilaginoso hasta la construcción final. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo es que cada estructura que conforma el esqueleto craneofacial tiene su origen, ¿no? El hueso que se conforma es distinto de acuerdo a la región. Entonces, este crecimiento óseo está dado por estas dos capas, que es el endostio y el periósteo, que tiene una actividad celular. Y los componentes celulares del hueso son los osteocitos, los osteoblastos, los, eh, los osteoclastos, entonces, y también las células mesenquimáticas que van a poder activarse. También vamos a notar que este crecimiento es diferente, ¿no? De acuerdo a la forma de los huesos. En los huesos largos ya había indicado que existe una epífisis, donde existe, o perdón, una diáfisis, donde existe gran actividad celular cuando hablamos de pacientes con crecimiento. Y vemos las metáfisis y las epífisis, ¿ya? Que van a poder, van a mostrar, ¿no? Su agrandamiento. Así se desarrollan los huesos largos. ¿Qué mecanismos de crecimiento tiene el hueso? Principalmente tiene estos tres, ¿sí?
que es la remodelación, un desplazamiento primario y un desplazamiento secundario. La remodelación es la actividad continua de las células entre aposición y reabsorción. ¿Qué es remodelado? Entonces, es cuando existe la conformación de la forma de los huesos, ¿ya? Entonces, como regla general, la superficie sobre la que ocurre crecimiento es aposicional, mientras que en la otra existe reabsorción. Por eso es que van a notar siempre, nosotros trabajamos con esto en ortodoncia, donde en un inicio va a haber deformación de los huesos, pero nosotros cuando intervenimos bien con aparatología fija o aparatología ortopédica, este es el efecto que queremos eh, provocar, que es remodelar, ¿no?, la base ósea de los maxilares. Hablábamos de que existe otra forma de describir los mecanismos de crecimiento. Ahí está el desplazamiento, que es un movimiento de todo el hueso como unidad. Y para poder encontrar ese movimiento de una estructura ósea, tenemos dos tipos de desplazamiento. Uno, que es el desplazamiento primario. Este es cuando la estructura misma, por ejemplo, la base del cráneo o un maxilar, aumenta de tamaño, ¿ya? Y el desplazamiento secundario es la repercusión o la consecuencia de un aumento de tamaño de una determinada estructura, el cual provoca un empuje, si podemos llamarlo así, y este provoca el desplazamiento o desencadena la modificación situacional de otra estructura. Por ejemplo, acá existe una aposición ósea a nivel de la sincondrosis esfeno-occipital a nivel de la base del cráneo. Esto permitirá un desplazamiento secundario del maxilar superior hacia abajo y hacia adelante. ¿Está bien? Desplazamiento primario es el aumento de volumen, de tamaño de una estructura. Y yo estaba citando el ejemplo de la base del cráneo. Este tal vez aumento de tamaño de la base del cráneo impulsa al maxilar hacia abajo y hacia adelante, provocando un desplazamiento secundario. Espero que se haya entendido. Esto es importante. Entonces, vamos a seguir citando algunos ejemplos de desplazamiento. Por ejemplo, cuando existe un aumento de volumen y desarrollo de los senos paranasales, los senos maxilares que se contienen en el hueso maxilar, esto va a provocar, miren, una reabsorción a nivel del piso de las vías respiratorias, pero esto provocará un aumento, este aumento de tamaño va a provocar aposición a nivel externo, ¿ya? Y lo que les decía, un desplazamiento secundario es cuando la base del cráneo, por crecimiento de los hemisferios cerebrales y este punto de centro de crecimiento, que es la sincondrosis, permitirá un aumento de tamaño de esta estructura, el cual provocará un desplazamiento secundario de esta otra estructura que es el maxilar superior. ¿Está bien? Entonces, eso es la diferencia entre un desplazamiento primario y un desplazamiento secundario. En la embriología vamos a tomar en cuenta este ejemplo, ¿no?
donde vamos a ver que para que exista este cierre de o la separación de las vías respiratorias y de la cavidad nasal y la cavidad bucal, vamos a necesitar estos fenómenos de desplazamiento, tanto primario como secundario. Crecimiento del esqueleto facial. Vamos a tomar en cuenta el crecimiento de los maxilares. Este crecimiento va a tener su origen de este hueso, un origen intramembranoso, ¿ya? Intramembranoso, donde va a existir aposición en ciertas áreas y reabsorción en otras, ¿ya? Para que exista un desplazamiento, ¿bien? Entonces vamos a ver que existe una proliferación en algunos sectores y reabsorción en otros para que exista un crecimiento de la maxila. Como por ejemplo acá vamos a ver una posición acá en la apófisis frontal, en la apófisis cigomática, en la tuberosidad del maxilar. Pero vamos a ver una reabsorción de la cara lateral del hueso maxilar y una posición del reborde alveolar. Esto permitirá, ¿no? un crecimiento de la maxila, ¿ya? Veamos también que acá tiene mucho que ver el tabique nasal, donde les decía que a nivel respiratorio va a existir una reabsorción y en la parte del paladar va a existir una aposición. Es de esta manera que mm, van a poder notar el crecimiento de la maxila. Pues acá también vemos áreas de aposición y reabsorción, teniendo una vista a la altura del paladar, ¿ya? Como vamos a ver un desplazamiento anterior del maxilar y también posterior, una posición posterior. Este es un crecimiento sagital. Y miren la posición en la parte lateral, un crecimiento transversal. ¿Cómo crece la mandíbula? La mandíbula es un hueso de origen membranoso, ¿ya? Eso siempre vayan marcando. Pero también vamos a ver que en los sectores laterales va a desarrollarse o sea, el cartílago de Meckel, que es un componente cartilaginoso. Entonces, aquí componente membranoso y cartilaginoso, ¿no? Que tiene un origen en el primer arco branquial. Vamos a ver que este cartílago con el tiempo va a regresionar, va a desaparecer, pero va a dejar dos vestigios pequeños, dos fragmentos que van a dar origen al yunque y al martillo. Eh, Aclarando, no, la mandíbula no se forma a partir de una osificación cartilaginosa, sino tiene un origen membranoso. ¿Ya? Hay que revisar mucho más la embriología de esto. En el siguiente capítulo tratemos de dar mayor detalle. Entonces, al tener componente tanto cartilaginoso y tanto membranoso, vamos a poder notar áreas de aposición y de reabsorción. Y estas áreas de aposición van a encontrarse a nivel del cóndilo, en el borde posterior de la rama ascendente, en el reborde alveolar, borde inferior del cuerpo mandibular, en la escotadura sigmoidea, vamos a ver la apófisis coronoides, ¿no? Y también en la parte del mentón. Y áreas de reabsorción vamos a ver en el borde anterior de la rama ascendente y en la región supramentoniana. Entonces, es así como crece una mandíbula, ¿ya? Son áreas de aposición y de reabsorción, ¿ya? Vamos a hablar también más adelante del cóndilo, que es especial. Así, de esta manera, es que vamos a encontrar una evolución, vean, de una mandíbula de un recién nacido a un adulto. Vamos a ver también que el crecimiento
aposicional y de reabsorción, no solamente va a tener un efecto en sentido antero-posterior, sino también un efecto transversal. Vean cómo se desplaza lateralmente a la par del desarrollo sagital. Existe un desarrollo transversal, los cóndilos se empiezan a alejar de la línea media, ¿ya? Ese es el crecimiento mandibular. El crecimiento de la base, ¿no? La base craneal, de la bóveda craneana, tiene un origen membranoso o intramembranoso, ¿ya? En la base del cráneo hay crecimiento anteroposterior gracias a la sincondrosis que hay en este lugar. Es esfeno-occipital, esfeno-etmoidal, interesfenoidal e intraoccipital. Entonces acá, en esta base del cráneo, vamos a encontrar, ¿no? Estas sincondrosis, que serán sitios de crecimiento de la base craneal. Estamos hablando de las diferentes sincondrosis, ¿no? La esfeno-occipital, aquí está, la esfeno-etmoidal, la interesfenoidal, que está entre los dos, y la intraoccipital, que solo se encuentra en el hueso occipital. Ya tomar en cuenta que son centros de crecimiento de la base del cráneo. Bueno, casi ya terminando, concluyendo este tema, vamos a hablar un poco de las teorías de crecimiento craneofacial, ¿no? Hemos notado que cada región, ¿no? Como el maxilar, la mandíbula, la base del cráneo, van a tener algunos elementos que permiten el crecimiento o el aumento de masa, de volumen de estas estructuras. Pero ya muchos autores habrían estudiado, ¿no? estas, esta evolución de la modificación del volumen de estas estructuras, y por eso vamos a hablar de algunas teorías de crecimiento. Acá voy a citar a la teoría cartilaginosa de James Scott. Ya, esta es la teoría cartilaginosa, donde Scott va a responsabilizar del crecimiento al crecimiento a través de una osificación cartilaginosa. ¿Y dónde hay cartílago en la región craneofacial? Entonces vamos a ver que él lo clasifica en una osificación directa, una osificación de crecimiento craneofacial y una osificación indirecta. La directa también se llama intramembranosa, ¿ya? Donde va a haber centros de crecimiento adaptativo o secundario. Ahí está hablando de las suturas circunmaxilares y también el cartílago del septum nasal. Entonces, esto va a ser de origen intramembranoso. El crecimiento craneofacial está dado por áreas donde existe cartílago, como por ejemplo, la base del cráneo tiene un origen cartilaginoso, ¿no? Endocondral, por eso le llamamos. Y estos van a ser considerados centros de crecimiento, y ahí están las sincondrosis que habíamos mencionado. Entonces, Scott indica que esos sitios, al haber sido centros endocondrales, van a ser centros de crecimiento importantes para el crecimiento craneofacial. En el maxilar vamos a ver que tenemos un componente cartilaginoso representado por el septum nasal, cartílago del septum nasal, que vamos a ver que Scott entonces eh, diríamos que resalta en su importancia para el crecimiento del maxilar. Ya estábamos hablando, ¿no? Que el crecimiento maxilar tiene áreas de aposición y de absorción para poder eh, demostrar su crecimiento. Pero acá Scott resalta que todas estas áreas, como la base del cráneo, el maxilar, también la mandíbula, eh, van a crecer a partir de un centro,
de origen cartilaginoso. En la base del cráneo, estaba diciendo la base del cráneo, que tiene un origen endocondral. El maxilar también, que gracias a la presencia del cartílago del septo nasal, es que Scott indica que es un área de estímulo para el crecimiento maxilar. Y la mandíbula también tiene un área de cartílago, recuerdan, que es el cartílago condilar, que para Scott es considerado un centro de crecimiento. Y en la osificación indirecta endocondral, vamos a ver un crecimiento primario, donde endocondral significa que va a existir eh, eh, primero tal vez el acúmulo de áreas eh, que predominan un tejido cartilaginoso, donde existe una matriz cartilaginosa, ¿no? Donde ésta se va a sustituir por una matriz de tejido duro, de tejido óseo, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiere decir la teoría cartilaginosa de James Scott. En resumen, James Scott responsabiliza al crecimiento, según su teoría, a los centros de cartílago en el crecimiento craneofacial. Bueno, vamos a ver cartílago en las suturas, ¿no? Vamos a ver cartílago en el septo nasal. En la base del cráneo también existe una osificación endocondral. En el maxilar el septum nasal, en la mandíbula el cartílago condilar. Y bueno, esto es lo que indica James Scott. Vamos a hablar de la teoría sutural de Fischer. Fischer dice que el crecimiento del macizo nasomaxilar está siendo atribuida a un crecimiento sutural, ¿no? Ubicados en suturas craneofaciales, como por ejemplo la sutura maxilofrontal, ¿no? Maxilocigomática. Vamos a notar diferentes suturas en las articulaciones de los huesos de la cara. También existen mecanotransductores que van a influir en estos como factores exógenos y genéticos. También vamos a hablar lo que les decía, que este crecimiento está responsabilizado la sutura frontomaxilar, cigomático maxilar, cigomático temporal, pterigo palatina. Entonces, Fischer indica que estas suturas son responsables a través de meconotransductores dados por factores exógenos y genéticos, van a influir en el crecimiento craneofacial, ¿no? Les voy a dejar bibliografía para que lo revisen detalladamente en un PDF que va a estar en el Classroom. Por favor, revisen esta parte de las teorías de crecimiento craneofacial. Otra teoría es de la matriz funcional o de Melvin-Moss, donde Melvin-Moss va a tomar en cuenta esta teoría de la matriz funcional a la función, ¿no? Entonces él también revisó, ¿no? Las teorías cartilaginosa, la sutural, pero donde indica que estas áreas no son las responsables del crecimiento, sino indican que órganos aledaños a estas suturas y a estos cartílagos son los responsables del crecimiento del esqueleto craneal, ¿ya? Gracias a una remodelación ósea, ¿no? Decíamos, de aposición y reabsorción, ¿no? Del periósteo y del endostio, va a estar influida por una función, y por una función el cual va a permitir una traslación de las estructuras esqueléticas. Van a poder notar un traslado. Y yo lo que les decía, un ejemplo, si es que existe un crecimiento de la base del cráneo,
va a provocar un crecimiento del maxilar hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Hablábamos de la traslación primaria y secundaria, ¿no es cierto? Entonces, Melvin Moss indicaba que la función hace olor. Entonces, eso es importante, esa es la base de su teoría, ¿ya? Hay otra teoría que se llama el servosistema de Alexander Petrovich, donde indica que todos los fenómenos, ¿no? De las teorías cartilaginosa, sutural, funcional, están orquestadas por una programación genética, donde el crecimiento va a estar dado por mediadores químicos, los cuales van a influir en el número, tamaño y proliferación celular. También va a influir en el desarrollo, en cómo maduran, ¿no? Y su determinación de la función, en su especialización. La genética es la que está aquí arriba. ¿Y cómo se organiza? Primero una matriz extracelular, se diferencia las células y existe una mecanotransducción genética. Entonces, es de esta manera que se va a poder explicar la teoría del servosistema. La escritoría es servosistema o de Alexander Petrov. Bueno, quiero agradecer su asistencia y su atención. Espero que les sirva toda esta información. La bibliografía está basada en estos artículos. También, por favor, todo este capítulo está basado en el libro de Bellini, ¿ya? No creo poder compartirse el PDF porque es un libro ampuloso, pero decirles, ¿no? De que están varios conceptos que están presentes en las diapositivas fueron extraídas del libro de Bellini. Bueno, queridos estudiantes, agradecerles. Este fue un tema más para el parcial. Que les vaya bien. Esto estará subido en el Classroom.